Bienvenidos a un episodio más del Buen Árbol, el podcast de Riva Chillán. Como cada episodio me acompaña mi esposa Natalia Paz Contreras. Hola a todos, esperamos que este episodio sea de bendición para ti, así como nos bendice a nosotros conversar de esta cosita. Sí, es una bendición. Este es un capítulo retardado en realidad, sí, un poquito atrasado, pero es un capítulo al fin y al cabo. Con esto cerramos lo que fue nuestra serie de parábolas. Sí. Vimos 4 parábolas con la congregación y hemos vuelto para dar por finalizado esta primera parte de podcast. Sí. La temática central era reflexionar sobre las parábolas de Jesús. Estuvimos viendo 4 parábolas junto con la iglesia y estuvimos 4 semanas hablando sobre estas parábolas que tenía que ver sobre el reino y los ciudadanos del reino, o sea, nosotros, la iglesia, quienes suscribíamos a las enseñanzas de Jesús. Y en eso estuvimos reflexionando y nos quedaba este capítulo rezagado. Así que con esto vamos a cerrar este ciclo de parábolas. Vamos a estar conversando de una parábola que está en Mateo 18, desde el 23 al 35. Seguimos conversando de los valores fundamentales del reino de los cielos y vamos a hablar del perdón a través de la parábola de los 2 deudores. La parábola de los 2 deudores. Sí, si no has escuchado los anteriores podcasts, te invito a verlos, porque también ahí hay unas líneas generales, contextos, por qué, cómo son las parábolas, etcétera, y puedes revisarlo más claramente en esos capítulos. Ahora vamos a leer lo que está en Mateo, capítulo 18, del 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciéndolo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Tremenda parábola. Tremenda parábola. Sí, reflexionamos otra vez sobre esto que pasa con las parábolas, que habitualmente pensamos que son como historias simpáticas. Sí. Románticas. Para niños, infantiles. Tengo un librito para pintar de 3 parábolas. Sí, pero la reflexión de esta es sumamente... El cierre, de hecho, ya es sumamente profundo. Sí. Son porotitos. Exacto. Esta es comidita. Sí. Comidita de crecer. Sí. Sí. Son proteínas. Sí. Hay un rey, en primer lugar, en esta parábola, que quiere hacer cuentas con sus siervos, y esta figura no requiere mayor análisis. En el reino de los cielos hay un rey, y el rey es Jesucristo. Él es Señor, es nuestro rey, es una figura conocida para nosotros los cristianos, ¿verdad? Y el rey en esta parábola está, efectivamente, es una representación de nuestro rey, del Señor. Este rey quiere hacer cuentas de pronto con sus siervos, con los suyos, con sus trabajadores, ¿verdad? Y nosotros también somos como quienes han de dar cuenta, ¿verdad? Frente a nuestro rey. Y creemos también que ese tiempo también está preparado, que en algún momento cada uno será juzgado según sus obras, ¿sí? Nuestro rey vuelve y también viene a ver cómo andan las cuentas, ¿sí? Sí, que importante igual reflexionar en esa dimensión. A veces nos olvidamos de que hemos de rendir cuenta. Exacto. Sí, de que también el Señor en un momento... Ya, revisemos cómo va. Sí. Me llama la atención que no hay una indicación sobre el tiempo, en qué momento ocurrió. ¿Sí?
también no sabemos en qué momento se nos van a pedir las cuentas. Exacto, y eso es lo hermoso y también lo terrible. Lo terrible porque este siervo precisamente es como sorprendido, como Sí. que lo pillaron así. De pronto el rey quiso ir a hacer cuentas con el siervo y ya. Te pillamos, pues, compadre. Sí, Sí. sí, efectivamente. Y luego hay una deuda, ¿sí? Sí. Está este rey, quiere hacer cuentas, ¿verdad? Y hay una deuda, hay un siervo que tiene una deuda, pero no cualquier deuda. Y quisiera que la revisáramos en el versículo 24. Versículo 24. Va a decirnos este versículo que la deuda era 10.000 talentos. 10.000 talentos. 10.000 talentos. Un talento equivalía a 10.000 denarios. Un denario, y lo vimos también en otra parábola, equivalía al jornal de un día de trabajo. ¿Sí? Un denario, lo vimos en la parábola de los obreros de la viña también. Sí. Entonces, 10.000 talentos serían 100 millones de denarios. Oh, El jornal, como decimos, el jornal habitual de un obrero era de un denario al día. O sea que este dinero mencionado acá era suficiente como para comprar en aquel tiempo 200 toneladas de plata. O sea, es una deuda absurda. sí. Es Una una deuda deuda superlativa. ridícula, ¿sí? Esta es una hipérbole, es una exageración empleada para representar una deuda enorme, ¿sí? Y esta es la eterna deuda de la humanidad con Dios. Es una deuda absurda, enorme, impagable, ¿sí? Y esta deuda adrede, exagerada, representa nuestra deuda eterna con Dios. ¿Cuál es nuestra deuda? Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, todos pecaron, recordamos también, fueron destituidos de la gloria del Señor. Tenemos una deuda que también es impagable, Que también es gigantesca. que también es Sí. gigantesca. Qué importante es entender el tamaño de nuestra deuda. Sí. Sí, creo que cuando realmente entendemos que somos deudores y qué tanto es lo que debemos, qué tan grande es la deuda, así como esta, viene sobre nosotros el mismo pesar que vino sobre este siervo, que termina postrado a los pies del Sí. rey pidiendo misericordia. Creo que cuando nos enfrentamos a la realidad de nuestro pecado, a un Dios santo, a estar frente a Él, a saber cuánto debemos también por el sacrificio, esta pena que estaba sobre nosotros y que Él quitó, es tremendo. Debería por lo menos conmover nuestro corazón o llevarnos a suplicar, a postrarnos, a rendirnos. Sí. Sí. Entonces está este deudor 1 lo vamos a llamar, que tiene esta deuda absurda, hiperbólica, gigante, que no puede pagar y suplica, y este siervo, este rey, es movido a misericordia y le perdona esta deuda, ¿sí? Entonces nos da paso a una tercera escena, que es la misericordia del rey. Está en el versículo 27. Versículo 27. El Señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Tremendo. Le perdonó la deuda. No es que le dio un plazo para pagar, Exacto. porque eso es lo que haríamos humanamente. Sí. Eso es lo que haríamos La nosotros. repacta. Sí, la repacta. Bueno, vamos a ver, va a demorarse un poquito más, pero va a pagarme Sí. un 15% más. Sí. Porque ese sería el mecanismo humano para enfrentar, alguien te ofende, Exacto. alguien te debe, tienes que cobrarle a alguien, ok, va a demorarse más, pero va a tener un interés. Sí. Sí. Y este rey entonces movido a misericordia perdona, y nuestro rey nos ha perdonado una deuda eterna. Nuestro rey que también fue movido a misericordia. Sí. Hay una cuarta escena luego, aparece un personaje adicional, el deudor del deudor. Ocurre que este deudor tiene un deudor, el deudor 2. Ya, el ¿sí? segundo deudor. El segundo deudor. Hay alguien que le debe plata a este amigo que acaba de ser perdonado. Está en el versículo 28. Dice así, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, o sea que era alguien que también trabajaba para el con él. rey. Sí. Era un compañero de trabajo, Sí. un colega, vamos a decir. Un colega. Sí. Y este colega tenía una deuda con este hombre que acababa de ser perdonado. 100 denarios le debía. O sea, era una deuda pequeñísima en comparación a la deuda que él
tenía Sí. y que le acababan de perdonar. Y recordemos que la deuda que él tenía era directamente con el jefe. ¿Sí? Una situación mucho más compleja. Sí. Era una deuda directa con el rey en este caso. Exacto. Y me sorprende, igual no reflexionamos sobre eso, pero no quisiera dejarlo pasar, es que el Señor había estipulado no solamente el tamaño de la deuda, sino cómo debía compensar a la deuda. Y dice que como no pudo pagar, el versículo 25 dice, ordenó el Señor venderlo, Sí. ¿sí? Y a sus mujeres, hijos y todo lo que tenía. O sea, esta deuda no solo implicaba su propia vida, ¿sí? También la vida de su esposa, demás, la vida sí. de sus hijos y todas sus posesiones. O sea, la deuda es gigante y tiene implicancias también para los demás Sí. en esta parábola. Y el versículo 30 nos va a decir que este deudor uno que fue perdonado no quiso perdonar la deuda del colega. No quiso. Gracias a Dios no somos así nosotros. Gracias a Dios que no somos así. No quiso perdonar. No quiso perdonar. Acababa de ser perdonado por el rey. Es una deuda gigante. Gigante. Y no quiso perdonar la deuda de 100 denarios. Y esto tuvo repercusiones. Versículos 32 al 34. Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y esta parábola es brutal porque no tiene final abierto. El Señor termina la parábola con una aplicación directa. Sí. O sea, esta parábola no resiste análisis. ¿Sí? La aplica de inmediato. La aplica de inmediato. Tiene una aplicación de inmediato. La explica, vamos a decir. El siervo, el deudor que no quiso perdonar la deuda, tiene un castigo. Y esto repercutió en el corazón del rey perdonador. ¿Sí? El tipo es castigado porque no quiso perdonar una deuda. El rey viene y le dice siervo malvado. ¿Sí? Señala el error que ha cometido. Y no solo eso, lo castiga. Sí. ¿Verdad? Dice, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía y podemos deducir que el tipo pasó toda la vida Probablemente, sí. en la cárcel. En la cárcel. ¿Sí? El tipo no quiso perdonar la deuda del colega, ¿sí? Que le debía una mínima cantidad de dinero en comparación a lo que a él se le había perdonado, ¿sí? No lo quiso perdonar y eso tuvo una repercusión inmediata. El rey, enojado, fue a decirle, siervo malo, te perdoné tanto y no quisiste perdonar la deuda de tu colega. Entonces hay un castigo. La falta de perdón del siervo tiene un castigo, ¿sí? Y eso nos lleva al versículo 35, porque esta parábola no termina abierta, hay una aplicación que hace que sea una parábola brutal. Dice el versículo 35, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y así cierra este capítulo y así cierra esta parábola. Sí, Jesús pone de inmediato, nos pone la soga al cuello, Sí, vamos a sí. decir, porque nos deja espacio para interpretarlo. No es que tú vayas a decir, no, esto significa tal cosa, los denarios significan esto. Exacto. No hay espacio como para sobreinterpretar, que es precisamente, como hemos señalado en otros capítulos, una de las cosas que habitualmente hacemos con las parábolas. Esto nos obliga a remitirnos a las palabras de Jesús y tiene efectivamente la aplicación con el perdón al hermano, Exacto. al consiervo. Y de esto está hablando el Señor. Hay un contexto para esta parábola y esto me encanta porque la palabra del Señor es más cortante que espada de doble filo. Sí. Y penetra hasta partir el alma. Sí. Y las palabras del Señor Jesucristo aquí son más cortantes que espada de doble filo. Sí, totalmente. Está hablando del perdón de una manera tan radical como poco hablamos del perdón. Sí,
Sí, el perdón igual es un valor del reino que minimizamos muchísimo los Sí. cristianos. Que nosotros a veces pensamos que incluso es una lección casi infantil, que está fuera de los púlpitos y está más presente nuevamente en espacios de escuela dominical o escuela infantil, pero no entendemos que es un principio del reino para quienes suscribimos a la enseñanza de Jesús, quienes somos el pueblo de Dios. Para nosotros la iglesia es un Sí. valor fundamental. Sí. Sí, Jesús nos está dejando espacio para que nosotros nos confundamos con esto. Él esta vez está sentando un fundamento, está poniendo un valor que para nosotros debe ser relevante. Sí. Poquito más arriba, nosotros comenzamos a leer Mateo 18 desde el versículo 23, pero poco más arriba, desde el versículo 15, si tú vas a una Reina Valera, vas a encontrarte con el subtítulo ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Y poquito antes de que el Señor comenzara a contar esta parábola, está una pregunta de Pedro, versículo 21, mira. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonará mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Para los judíos el perdón era un temazo. Como la cultura judía era una cultura de la honra, el perdón, vamos a decir, la ofensa era una deshonra, Claro. ¿sí? Entonces, no entendían el perdón como lo está graficando el Señor a través de esta parábola. A ellos les costaba mucho el tema del perdón. Por eso el Señor fue tan reiterativo, fue tan intencional, Claro. hablándoles del perdón, explicándoles la manera de perdonar en el reino de los cielos, porque la cultura de la época les obligaba a perdonar, pero no tanto. A ¿Sí? perdonar, pero más o menos en Ojo por ojo. proporción, claro. Diente por diente. ¿Sí? Sí. Me la hace, me la paga igual. Claro. Una deshonra merecía una respuesta proporcional ejemplo a la eso. deshonra, claro. Un castigo Un ejemplar. castigo ejemplar puede ser, o O proporcional. proporcional. Claro. Claro, pero la honra para ellos era un temazo. Entonces, el perdón también. Claro que sí. ¿Sí? Pedro le pregunta, ¿cuántas veces entonces, Señor, voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y el Señor le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Y hay algunos que sacan la cuenta, ¿verdad? Sí. Pero el Señor no está hablando de eso tampoco y lo va a explicar con una parábola. Entonces dice el Señor, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, y comienza la parábola. Claro. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y el Comienza. Señor, exacto, se larga con una parábola para que quede clarísimo, ¿sí? Qué difícil entender lo que el Señor está tratando de decir. Yo creo que no es difícil de entender. Yo creo que es fácil de entender, es difícil de aplicar. De aplicar. Sí, me detengo en lo que decías hace un rato, cómo la palabra sigue siendo esta espada. Si tú lees esto, de hecho yo lo leí al comenzar, y de inmediato te remite mentalmente, internamente a situaciones de perdón personal. Sí. O sea, esto no es algo que tú puedas leer y dormirte tranquilo. Sí. Así, no, voy a dormirme nomás, voy a leerlo a ver que se me cansen los ojos y me dormí. No es una lectura Es para una esperar la consulta parábola médica. inquietante. Es inquietante, sí. Incómoda. Es una espada, definitivamente. Sí. Te traspasa Sí. y te invita y te obliga a revisarte. De hecho, aquí está discerniendo, o sea, está examinándote. Sí. Esta parábola aquí está examinándote. Sí. Tú la lees y te examina Sí. de inmediato. En Mateo 6, el Señor habló de la oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos, estoy en el versículo 12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Continúa, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el Señor continúa aquí, solo en Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, familia,
El perdón en el reino de los cielos no es negociable. No. No es negociable. Estamos llamados a perdonar conscientes del inmenso perdón que hemos recibido. ¿Por qué el Señor nos llama a perdonar de esta manera? Porque todos nos van a fallar. Porque todos nos van a decepcionar. Todos te van a fallar. Todos Entérate. te van a decepcionar. Nos vamos a fallar. Nos vamos a herir. Porque somos pecadores. Sí, y esta es una regla de vida. Nos vamos a lastimar. Así como pecado hay en el mundo, hay heridas. ¿Sí? Sí. Te van a fallar, te van a decepcionar, todos. Nos vamos a fallar en todas nuestras relaciones. Esposo, esposa, nos vamos a lastimar. Oh, no. Nuestros hijos nos van a lastimar y nosotros vamos a lastimar a nuestros hijos. Estamos Sí. rotos por el pecado. Por eso en el reino el perdón es una condicionante Sí. espiritual, profunda. Recibimos perdón en la medida en que nosotros perdonamos. Damos Y perdón. Sí. Sí, Ahí estalla la mente. hay un tema aquí que tiene que ver con reconocer tu condición Sí. de deudor. sí, sí, Y leías el Padre Nuestro y qué lejanos también hemos estado de estos versículos que nos hablan del perdón. sí. Porque siempre hablamos de la estructura, la oración perfecta, del Padre, el modelo de oración, y nos despojamos de estos versículos que Exacto. tienen que ver con algo que nosotros debemos Exacto. hacer. Que esto funciona, vamos a decir, en virtud de que nosotros también lo hagamos. O sea, Exacto. hay como una condicionante que es fuertísima, la del perdón. Sí. Si perdonas a tu hermano, Dios te perdona a ti. Si nos perdonamos entre nosotros, el Señor nos Dios perdona. Sí. ¿Sí? Y eso es tremendo. Sembramos, Eh, cosechamos. sí, sí. Aplicábamos el perdón un poco a la pastoral cuando conversábamos con la iglesia, porque pasa en la relación también pastor, oveja, hermano, hermana, iglesia. Sí, ¿Sí? sí. Un día el hermano que siempre es amable, que siempre te abraza, te saluda, va a tener un mal día y no te va a abrazar de la misma manera. No va a ser no va a ser efusivo en su saludo, quiero decir. Claro. Y tú te vas a sentir mal. Un día tu pastor te va a corregir y te vas a ofender. Y porque tú te ofendes, tu pastor se va a herir. Si nuestras relaciones humanas están condenadas a esto, Sí. porque somos pecadores. Por eso el perdón para nosotros en el reino es tan elemental, es algo de lo que no podemos escapar. Y el Señor también como que nos acorrala con este asunto. Sí. Sí, a veces andamos trayendo cosas en el alma, pesadeces internas, y es solamente falta de perdón. De hecho, esperamos que mientras estés escuchando Sí. esto, también Sí, se vengan amén. a tu mente estas situaciones, porque es una realidad, como bien dices, no solamente en la iglesia, también en el seno de la familia, en el matrimonio. Estamos marcados por esto. Exacto, sí, qué tremendo. A mí me encanta esta parábola, es tan clarita, es tan clarísima. Sí, Es como la luz que se enciende cuando está una pieza muy oscura por mucho rato. sí, ¿Sí? Así es esta parábola de manera personal, siempre que voy a ella. Siempre hay un área de mi vida en donde me ha faltado soltar perdón. Siempre que voy a esta parábola la descubro. ¿Sí? sí, es siempre Sí. nueva. Siempre, Es sí. siempre nueva esta parábola. Sí, no envejece, Sí. no pasa de moda, es tremendo, es Sí. tremendo. Entonces, perdonamos y el Señor nos perdona. El perdón es un valor fundamental en el reino, es un no negociable para nosotros. ¿Sí? La falta de perdón, a su vez, trae consigo amargura, tristeza, antivalores del reino, trae pesadez. No hay que convertirnos en casas fantasmas para descubrir cuando hay áreas de nuestra vida atadas. La falta de perdón trae Sí. ataduras. Sí. ¿Sí? Sí, la falta. Bueno, eso igual lo podemos ver incluso desde la psicología, Sí. desde los medios seculares vas a Sí. entender o te van a recomendar esto, porque hay algo que ocurre dentro de nosotros que tiene que ver con perdonar, Exacto. con soltar cosas, con pasar de página. Exacto. Es algo que sana, Sí. es algo que va a generar alivio. Sí, Sí, es increíble, sobre todo en nuestro país, por ejemplo, en donde tenemos consignas como ni perdón ni olvido, Sí. y esa clase de cosas donde a veces también como cristianos suscribimos Sí. a esa clase de valórica que no tiene nada que ver con la del reino. exacto. En el reino sí perdonamos, o sí deberíamos perdonar. Perdonamos todo y perdonamos siempre, porque la respuesta del Señor a Pedro es: a tu hermano le perdonas todo
las veces que sea necesario. Y eso es lo desafiante para nosotros como creyentes. Por otro lado, también la parábola nos habla de la misericordia del rey, que es otro valor del reino, de los ciudadanos del reino. Sí. ¿Sí? Y me gusta siempre recordar la misericordia como este corazón que late por la miseria, por el miserable. Sí. ¿Sí? Es un valor que no puede transarse y estamos llamados a tener misericordia de la misma manera en que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Sí? Y me gusta mucho que en esta parábola la falta de misericordia precede al juicio de Dios. La falta de misericordia desata, Sí. para hablarlo en términos más evangélicos, la falta de misericordia desata el juicio de Dios. ¿Sí? Sí. Porque a veces estos temas nos obsesionan. Sí. Nos obsesionan las cosas que atan, lo espiritual. Bueno, aquí clarito, la falta de perdón trae atadura, trae problemas espirituales serios. ¿Sí? Y por otro lado, la falta de misericordia desata el juicio del Señor. ¿Sí? El versículo 34 y 35 nos lo deja súper claro. Dice, entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Qué pasó aquí? En el 33 lo dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo? Como yo tuve misericordia de ti. Esto despierta el enojo del Señor. Sí. ¿Sí? Y si no nos queda claro, o si no, es que es una parábola, bueno, 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea que la falta de misericordia, esto sí que enoja al Señor. Esto sí que enoja al Señor. Y lo podemos decir tranquilo, la falta de misericordia molesta a nuestro Rey, molesta a nuestro Señor. Y sí despierta su juicio. Entonces, ¿cuándo viene el juicio de Dios? Cuando no hemos tenido misericordia. Cuando no hemos soltado perdón. Sí. Qué fuerte, ¿eh? Sí. Bueno, en el reino entonces vamos a encontrarnos con que un consiervo, un hermano, un amigo te va a ofender. Sí. Es una piedra, Sí. o sea, es real. Sí. Vamos a ser ofendidos, vamos a ofender. Así es. Necesitamos perdonar sí o sí. Así es. El perdón no se merece. El perdón siempre es inmerecido para aquel que lo recibe. Entonces, más profundo todavía, a la luz del Evangelio, podemos decir que no hay perdón sin sacrificio, que el perdón te cuesta, nos cuesta, porque aquel que es perdonado no merece el perdón. ¿Sí? Hay gracia en el perdón. El perdón también es un vehículo de la gracia, es una muestra de la gracia que recibimos, es algo que no, a este siervo se le perdonó la deuda completamente, una tremenda deuda. Exacto. Entonces se obró con gracia. Exacto. Nosotros también el perdón deberíamos darlo de gracia. En Hebreos 9 dice que sin sangre no hay perdón de pecados, hablando del sacrificio del Señor Jesucristo. Sí. ¿Sí? Para nosotros esto también tiene un sentido aplicable. El perdón requiere de nuestro sacrificio. Sí. ¿Sí? Tiene un costo. Tiene un costo, así como lo tuvo para el Señor perdonarnos. ¿Sí? Su propia vida se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Entonces, y si lo pensamos así, a Dios Padre, nuestro perdón le costó la sangre de su Hijo unigénito. Entonces, tu perdón costó la sangre de Jesús. Nuestro perdón, que vino sobre esta deuda eterna, impagable, enorme, exagerada, costó la vida del único justo, del único bueno. ¿Y nosotros qué? Si el perdón no nos duele, no estamos perdonando. Es cierto. ¿Sí? Sí. Me gusta pensar a la iglesia como la comunidad del perdón. Somos la comunidad del perdón. La iglesia tiene que ser la comunidad del perdón, donde el perdón está a la orden del día. El perdón es aplicable a todo. Tiene que ser un deporte para nosotros. Sí. Sí, lo es. Sí. Y es lamentablemente igual una realidad lejana en muchas comunidades, en muchas iglesias locales. Dios nos ayude, en realidad. Que nunca mejor dicho, Dios nos ayude. Sí. Porque sí es difícil. Hay situaciones en las que nos vamos a enfrentar y es difícil. Sí. Y es complejo perdonar a un hermano, es complejo perdonar una ofensa, es difícil perdonar a un pastor,
Es difícil Sí. perdonar a un líder, a un maestro. Es Sí. difícil cuando alguien que debería haber dado frutos distintos se rompe un poco lo que tú esperabas, como que no va con tus expectativas. Sí. Es difícil perdonar, pero estamos llamados a hacerlo. Sí. Y esto va a traer una sanidad Sí, sobre amén. nuestras relaciones interpersonales, sobre una comunidad de fe. Si nosotros lo entendemos, esto va a ser como aceitar la máquina. Exacto. Va a hacer que funcionemos, que avancemos, que la iglesia cambie. Si nosotros aplicamos el perdón a nuestras relaciones como hermanos, como iglesia, esto va a ser algo tremendo. Sí, amén. Sí, porque todas las tensiones, todas las cosas que son comillas malas, vamos a decir, que puedan suceder, se van a hacer llevaderas gracias al perdón. Sí, amén. ¿Por qué se desmembran? ¿Por qué se dividen las iglesias locales? ¿Por qué tenemos estos fenómenos? ¿Por qué hay hermanos que van de acá para allá heridos? Porque son incapaces de perdonar. Sí. Qué tremenda grandeza en el perdón. Sí. Y tanta bendición escondida tras ese paso de Sí, perdonar. sí. Es precioso para la iglesia local vivir esta dimensión de reino caminando en el perdón es tremendo. Sí, el Espíritu Entenderlo, Santo sí. traiga esto sobre Sí, nosotros, amén. de verdad. ¿Cuánto lo necesitamos? Lo necesitamos, sí. Estaba pensando que por lo general, como para ir cerrando, nuestras heridas más profundas vienen porque nuestro corazón ha estado en sitios incorrectos. Si tenemos claro que todos nos van a fallar y que el único que no nos falla es Jesucristo, le damos nuestro corazón al Señor, ¿verdad? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero cuando has puesto tu corazón en otras personas, ¿sí? Eres lastimado. Y tan profundo que te aseguro que el perdón te cuesta. Porque tenemos una mente que recuerda. Sí. ¿Sí? Tenemos una mente que recuerda. Y esos episodios, hablo de manera personal, esos episodios de mi vida en donde me ha sido más difícil perdonar, ha sido un perdón como segregado de a poquito, ¿verdad? Por capítulo. Por capítulo, sí, porque de pronto vienen los recuerdos y me encuentro con que no he perdonado del todo. Ha sido porque hubo un momento de mi vida en donde mi corazón no estuvo puesto en el lugar correcto. Sí. Entonces, también moraleja, todos te van a decepcionar. El único que merece nuestro corazón completo es el Señor. ¿Sí? Y de Él tomamos todo lo que nos falta. Ahora que todos nos vayan a decepcionar, tampoco es una llamada a no confiar, Exacto, a no sí. relacionarse, a no amar, porque otro pilar Sí. de esto es el amor. Sí, Entonces, amén. sí, perdonamos. Sí, y las relaciones y el amor y el ser parte de una comunidad involucra todos esos valores, esa Sí. necesidad. Entendemos que nuestros hermanos van a fallarnos, entendemos que quienes amamos van a equivocarse, pero eso no implica que no debamos relacionarnos ni amar. Exacto. Sí, el perdón también es eso. ¿no? Sí. Es la muestra inequívoca de que hay sanidad en las relaciones. Sí. Sí, el perdón nos permite avanzar. Esperamos que este capítulo haya sido de bendición para ti. Nos encontramos en el próximo episodio del Buen Árbol para hablar de Primera de Corintios. Sí, así es. Con esto cerramos las parábolas y vamos a comenzar algunas reflexiones en torno a los primeros capítulos de Corintios. Así que te invitamos a escucharlos, a sintonizarlos, iba a decir, a escucharnos por YouTube y compartirlos si te fue de bendición, si algo te sirvió. También esperamos tus comentarios y tus likes, nos Amén. sirven como canal, nos sirven para estimularnos también, porque es un trabajo que hacemos con cariño. Amén. Y si tú nos comentas si algo te gustó, te fue útil, por supuesto que también nos alienta a seguir haciéndolo. Amén. Entre tanto, si estás en la ciudad de Chillán, te invitamos a participar de nuestros cultos. Son los días miércoles a las 7:30 de la tarde y los días domingos a las 11 de la mañana. Estamos en Rosas 793, a pocas cuadras de la Plaza de la Victoria en Chillán. Dios te bendiga. Nos vemos y puedes seguirnos en Instagram, Rivas Chillán. Así es. Un abrazo grande. Dios te bendiga. Chao, chao.